Hubo una década en la que Estados Unidos no solo construía coches, construía declaraciones de poder. Los años 50 fueron una era de optimismo, crecimiento económico y confianza absoluta. Las carreteras se expandían, las familias prosperaban, y algunas marcas decidieron llevar el lujo a un nivel que rozaba lo irracional. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar alguien en 1955 por un automóvil? Porque en esta lista no vamos a hablar de coches caros según estándares actuales. Vamos a hablar de coches que, en su momento de lanzamiento, costaban más que casas en muchos estados. 1955 Chrysler CES 300. Aquí es donde el lujo empieza a mezclarse peligrosamente con algo inesperado. Rendimiento real. En 1955, el C300 tenía un precio base cercano a los $4,100. Puede que no parezca una cifra absurda comparada con otros coches de esta lista, pero en 1955 eso equivaldría hoy a aproximadamente $50,000 ajustados por inflación. Y eso lo colocaba claramente por encima de la mayoría de los coches normales del mercado. Pero lo interesante del C300 no era solo su precio, era lo que ofrecía por ese precio. Visualmente era sobrio, formal, casi ejecutivo. Nada de exageraciones, nada de teatralidad. Pero bajo el capó escondía algo completamente distinto. Montaba el famoso Remy V 8 de 331 pulgadas cúbicas, equipado con carburadores dobles, entregando 300 caballos de fuerza. En 1955, 300 caballos en un coupé de lujo formal. Eso lo convirtió en el coche americano más potente de producción en ese momento. Y no era solo marketing. Dominó NASCAR ese mismo año, demostrando que no era un lujo lento, sino un verdadero misil con traje. Su producción fue limitada, alrededor de 1,725 unidades en 1955. Eso ya lo hacía exclusivo desde el primer día. Hoy, un Chrysler C300 bien conservado puede moverse entre $70,000 y $120,000, dependiendo de originalidad y documentación. No fue el más caro de la década, pero fue uno de los primeros coches en demostrar que lujo y poder podían convivir en el mismo nivel. Y eso, en 1955, era algo revolucionario. 1957 DeSoto Adventurer. Ahora entramos en un terreno muy interesante, porque el Adventurer no solo era caro, era excesivo. En 1957, su precio rondaba los $3,900 a $4,100, dependiendo del equipamiento. Ajustado por inflación, eso equivale hoy a aproximadamente $40,000 a $45,000 actuales. No era el coche más caro absoluto de la década, pero sí era uno de los más extremos dentro del grupo Chrysler. Visualmente, el Adventurer representaba todo lo que los años 50 empezaban a convertirse. Aletas marcadas, cromados generosos, postura baja y agresiva. No era discreto, no era formal. Era llamativo, casi teatral. Pero lo realmente importante estaba debajo del capó. El Adventurer montaba un V8 de 345 pulgadas cúbicas que entregaba alrededor de 345 caballos de fuerza. Un caballo por pulgada cúbica. En 1957. Eso lo colocaba directamente entre los coches americanos más potentes del momento. No era solo un coche bonito y caro, era rápido de verdad. Y aquí viene un dato interesante. La producción fue extremadamente baja. En 1957 se fabricaron aproximadamente 300 unidades. Eso lo convierte en uno de los coches full-size de alto desempeño más raros de su tiempo. Hoy, un DeSoto Adventurer 1957 bien conservado puede superar fácilmente los $120,000, y ejemplares excepcionales pueden ir aún más alto en subastas. No fue un éxito comercial masivo. No salvó a la marca. Pero sí dejó claro que DeSoto estaba dispuesta a competir en el territorio del lujo potente sin pedir permiso. 1958, Pontiac Bonneville Fuel Injected. Aquí la cosa cambia otra vez, porque este no era simplemente un coche caro. Era un experimento tecnológico vendido al público. En 1958, el Bonneville tenía un precio base cercano a los $3,800, pero equipado con el sistema Fuel Injection Rochester, la cifra podía superar fácilmente los $4,000. Ajustado por inflación, eso equivale hoy a aproximadamente $40,000 a $45,000 actuales. Y eso lo colocaba en territorio serio dentro del mercado americano de la época. Visualmente, el Bonneville del 58 ya mostraba el cambio de década. Más grande, más bajo, más ancho,
con una presencia imponente y un diseño que mezclaba elegancia con agresividad sutil. Pero lo verdaderamente impactante estaba bajo el capó. El sistema de inyección mecánica permitía que su V8 de 370 pulgadas cúbicas alcanzara aproximadamente 310 caballos de fuerza. En 1958, eso era una cifra impresionante para un coche full-size de lujo. No era solo apariencia, era rendimiento real. Y aquí viene el detalle que lo vuelve especial dentro de este video. Las versiones con inyección fueron extremadamente limitadas. Se estima que solo unas pocas centenas fueron equipadas con este sistema, lo que hoy las convierte en piezas rarísimas dentro de la propia línea Bonneville. Actualmente, un Pontiac Bonneville 1958 bien conservado puede situarse entre $50,000 y $90,000. Pero las versiones con fuel injection correctamente documentadas pueden superar ampliamente esa cifra. Y ahora quiero que lo pienses bien. Entre estos tres que acabamos de ver, el formal pero brutal Chrysler C300, el excesivo y rarísimo DeSoto Adventurer y el tecnológico Pontiac Bonneville. Si tuvieras que elegir uno en 1958 pagando tu propio dinero, ¿cuál sería tu elección? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál de estos lujos potentes representa mejor tu idea de los años 50. 1959. Ford Galaxy Skyliner Retractable. Ahora entramos en uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de toda la década. Este no era simplemente un convertible. Era un convertible con techo rígido retráctil totalmente eléctrico. Y eso en 1959 era tecnología casi futurista. Su precio rondaba los $3,100 a $3,200 en su último año de producción. Puede que no parezca tan extremo como otros coches de esta lista, pero ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $32,000 a $35,000 actuales. La diferencia es que aquí no pagabas solo lujo. Pagabas ingeniería compleja. El sistema de techo utilizaba múltiples motores eléctricos, relés y mecanismos sincronizados que permitían que el techo metálico desapareciera dentro del maletero con solo presionar un botón. Era espectacular. Y también caro de producir. De hecho, Ford prácticamente no ganaba dinero con cada unidad vendida debido al costo del sistema. Visualmente, el Skyliner era enorme, ancho y claramente de finales de los 50. Aletas pronunciadas, presencia fuerte y una silueta que cambiaba completamente cuando el techo se ocultaba. No era un deportivo ligero, era un full-size pesado, pero con potencia suficiente para moverse con autoridad. La producción total del Skyliner entre 1957 y 1959 fue limitada considerando su complejidad. Hoy, un Ford Skyliner Retractable bien conservado suele situarse entre $40,000 y $75,000, dependiendo de la originalidad del sistema retráctil, que es justamente lo más costoso de restaurar. No fue el más potente de la década, no fue el más exclusivo, pero fue uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos jamás ofrecidos al público americano en los años 50. 1956 Packard Caribbean. Si hablamos de coches caros en los años 50, el Caribbean no solo entra en la conversación, la eleva. En 1956 tenía un precio aproximado de $5,995. Para que tengas una referencia clara, eso era territorio Cadillac Eldorado, y en algunos casos incluso más. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $65,000 a $70,000 actuales. Y eso lo colocaba directamente en el segmento más alto del mercado americano. Visualmente era todo menos discreto. Colores tritonales, cromados generosos, líneas fluidas y una postura baja que lo hacía parecer más sofisticado que la mayoría de sus rivales. No era un coche sobrio, era un coche que quería ser visto, pero con clase. Sin embargo, lo verdaderamente interesante estaba bajo el capó. En 1956, montaba un V8 de 374 pulgadas cúbicas, capaz de producir hasta 310 caballos de fuerza. Para mediados de los años 50, esa cifra era impresionante en un convertible de lujo. No era solo un coche elegante, era rápido. Y aquí viene el dato que realmente lo convierte en pieza de colección. En 1956, se produjeron aproximadamente 276 unidades. Nada más. Eso lo convierte en uno de los convertibles de lujo más raros de toda la década. Packard ya estaba atravesando dificultades financieras, y el Caribbean representaba uno de sus últimos intentos de demostrar que aún podía competir en el nivel más alto. Hoy, un Packard Caribbean
1956 bien conservado puede situarse fácilmente entre $90,000 y $150,000, y ejemplares excepcionales pueden superar esa cifra en subastas importantes. 1959, Cadillac Eldorado Biarritz. Y ahora sí, llegamos a uno de los símbolos definitivos del lujo americano de los años 50. El Eldorado Biarritz no era simplemente caro, era una declaración pública de éxito. En 1959, su precio rondaba los $7,401. Para que dimensionemos eso, era más caro que la mayoría de los coches americanos disponibles y costaba casi el doble que muchos modelos estándar. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $75,000 a $80,000 actuales. Pero la cifra no cuenta toda la historia. Visualmente es imposible de ignorar. Aletas gigantescas, cromado abundante, proporciones exageradas y una presencia que parecía sacada de una película futurista. Es probablemente el coche que mejor representa el exceso estético de finales de los 50. Un convertible enorme, pesado y sorprendentemente rápido para su tamaño. No era un deportivo, pero tampoco era lento. La producción fue relativamente limitada para un coche de este nivel. Alrededor de 1,320 unidades del Biarritz en 1959. Hoy, un Eldorado Biarritz 1959 bien conservado puede situarse entre $120,000 y $200,000, y ejemplares excepcionales superan esa cifra en subastas internacionales. Y ahora quiero que lo compares con el Packard que acabamos de ver. Si en 1959 tuvieras el dinero para elegir, ¿preferirías la extravagancia absoluta y las aletas gigantes del Cadillac? ¿O la exclusividad mucho más rara del Packard Caribbean? Déjamelo en los comentarios. 1957 Chrysler Imperial Crown. Aquí entramos en otro nivel de formalidad. Este coche no buscaba impresionar con extravagancia juvenil. Buscaba imponerse. En 1957, su precio rondaba los $5,400 a $5,800, dependiendo de la configuración. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $55,000 a $60,000 actuales. Eso lo colocaba directamente en el territorio más alto del lujo americano. Visualmente era enorme, bajo y dominante. Las aletas estaban presentes, sí, pero integradas en una carrocería larga y sólida que transmitía autoridad más que espectáculo. Y bajo el capó, la historia era igual de seria. Montaba un V8 de 392 pulgadas cúbicas Hemi, capaz de entregar alrededor de 325 caballos de fuerza, en un sedán o coupé de lujo formal. No necesitaba presumir velocidad, la tenía. Hoy, un Imperial Crown 1957 bien conservado suele situarse entre $60,000 y $110,000, dependiendo del estado y originalidad. 1958 Dual Guía. Y ahora cambiamos completamente de categoría. Porque el Dual Guía no era simplemente caro, era exclusivo a un nivel casi artesanal. En 1958 su precio rondaba los $7,500. Para entender lo que eso significaba, era más caro que la mayoría de los Cadillacs, más caro que muchos Imperials, y entraba en territorio europeo de lujo. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $75,000 a $85,000 actuales. Pero la cifra no es lo más impresionante. El Dual Guía era un coche prácticamente construido a mano. La carrocería era diseñada por Ghia en Italia, enviada a Estados Unidos y ensamblada con mecánica Chrysler. Era una mezcla extraña y sofisticada, estilo europeo refinado, con corazón americano. Era bajo, limpio, elegante, casi discreto comparado con los gigantes de Detroit. Bajo el capó montaba un V8 Chrysler de 383 pulgadas cúbicas, con alrededor de 335 caballos de fuerza. No era solo un objeto de diseño, tenía rendimiento serio. Y aquí está el dato que lo convierte en leyenda. Se produjeron aproximadamente 117 unidades en total. Eso es todo. Fue un coche comprado principalmente por celebridades, empresarios y figuras públicas. No era un coche de concesionario común, era un coche por encargo. Hoy, un Dual Guía bien conservado puede superar fácilmente los $200,000, y ejemplares excepcionales pueden ir mucho más allá en subastas internacionales. No fue un éxito comercial masivo, no fue una marca dominante, pero fue uno de los coches americanos más exclusivos, caros y sofisticados de toda la década. 1956,
Lincoln Continental Mark II. Si hubo un coche en los años 50 que nació con la intención explícita de ser el más caro, el más exclusivo y el más refinado del mercado americano, fue este. No fue diseñado para competir con Cadillac, fue diseñado para superarlo en prestigio. Cuando se lanzó en 1956, su precio base era de aproximadamente $10,000. Ahora pongamos eso en perspectiva. En 1956, un Cadillac Series 62 costaba alrededor de $4,000. Una casa promedio en muchos estados podía comprarse por menos de $12,000. Este Lincoln costaba prácticamente lo mismo que una vivienda nueva. Ajustado por inflación, esos $10,000 equivalen hoy a aproximadamente $110,000 a $115,000. Pero aquí viene lo interesante. Lincoln perdía dinero con cada unidad vendida. Sí, perdía dinero. El Mark II fue construido casi artesanalmente, con un nivel de control de calidad y acabados que rozaba lo obsesivo. Cada coche pasaba por inspecciones individuales. Cada panel era ajustado con precisión extrema. No era producción en masa. Era casi fabricación a medida. Visualmente el coche era sobrio, casi minimalista. Su elegancia estaba en las proporciones perfectas, en la limpieza de líneas y en esa rueda de repuesto integrada en la tapa del maletero que se convirtió en firma visual. Era lujo serio, silencioso, intimidante. Y aquí está otro dato clave. Solo se produjeron 3,005 unidades en 1956 y 444 en 1957. Extremadamente limitado para un coche americano de la época. Hoy, un Continental Mark II en excelente estado suele situarse entre $70,000 y $150,000, dependiendo de originalidad y restauración. Algunos ejemplares excepcionales superan esa cifra, pero el verdadero valor del Mark II no está solo en su precio actual. Está en lo que representó. Fue un coche construido para demostrar que Estados Unidos podía hacer un automóvil tan refinado como cualquier europeo, sin necesidad de exagerar. 1957, Cadillac Eldorado Brougham. Ahora imagina esto. Es 1957. La mayoría de los coches americanos cuestan entre $3,000 y $5,000. Y de repente, Cadillac aparece con un modelo que cuesta más de $13,000. Sí, más de $13,000. En ese momento, eso era prácticamente el precio de una casa completa en muchos estados de Estados Unidos. El Eldorado Brougham no era simplemente caro, era exageradamente caro. Su precio oficial rondaba los $13,074 en 1957. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $150,000 actuales. Y no era solo una cuestión de marca o prestigio. Era tecnología, era exceso, era demostrar poder. Este Cadillac venía con suspensión neumática cuando casi nadie sabía lo que era eso. Asientos eléctricos con memoria, puertas traseras suicidas, techo en acero inoxidable cepillado, y hasta un pequeño set de fragancias en la guantera. Parecía un concept car llevado directamente a producción. Visualmente era distinto a todo lo demás. Más bajo, más moderno, más atrevido. No era el típico Cadillac elegante y clásico. Era futurista, casi experimental. Bajo el capó montaba un V8 de 365 pulgadas cúbicas, que entregaba alrededor de 325 caballos de fuerza. Potente, suave, perfectamente acorde con su nivel de lujo. Solo se fabricaron 400 unidades en 1957 y poco más de 300 en 1958. Cadillac perdió dinero con cada uno. Hoy, un Eldorado Brougham bien conservado puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo de su estado y documentación. Los años 50 no fueron solo una década de estilo, fueron una década de ambición. Mientras América crecía, algunas marcas decidieron que el lujo no tenía que ser razonable, tenía que ser absoluto. Coches que costaban cifras absurdas para su época, coches que se fabricaban en números bajísimos, coches que no estaban pensados para todos, sino para unos pocos muy específicos. Y ahora quiero hacerte la pregunta final. Si pudieras viajar en el tiempo y entrar en un concesionario en 1958 con el dinero en la mano, ¿cuál de estos coches elegirías sin mirar el precio? ¿Cuál representa mejor tu idea del lujo absoluto de los años 50? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuál de estos gigantes te llevarías a tu garaje. Y si te gustó este recorrido por los coches más caros de la década, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla ahora mismo. Allí exploramos los coches americanos más hermosos de los años 50.
porque el lujo puede impresionar, pero la belleza es lo que realmente hace que un coche se vuelva eterno. Nos vemos en el próximo video.